Ya, bueno, hemos dicho que la concentración de masa básicamente tiene que ver con la carga viva, ¿no? Que tiene que ver de todas maneras con el tema del uso que se lleva a la edificación o la demanda que tenga de ello. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta respecto a la concentración de masas para poder hacer una correcta configuración estructural? Es que los elementos pesados, ya sean equipos, tanques, bodegas o archivos, sean adecuados en espacios que sean inusuales, ¿no? Como el caso de sótanos o construcciones aisladas que sean aledañas a la edificación, ¿no? Tomando en consideración el tema de su carga para que en base a ello nosotros podamos proyectar y no tener dificultades cuando hagamos la configuración estructural. ¿Ya? Recuerden, exclusivamente la configuración estructural tiene que ver con el tema de una distribución en planta y una distribución vertical. ¿Sí? En cuanto al tema de distribución, lo que se busca lo que ustedes podrían tomar en consideración aquí es que el tema de la simetría, ¿ya? Simetría, poder cuadrar simetría. Y si en algún momento por tema de si ustedes analizan y verifican a través de un software, como ya les indiqué, que puede ser SAP 2000, SAFE o ETAP u otro, estos verifican que no cumple con el tema de las derivas, ustedes pueden hacer una verificación en cuanto a rigidez, ¿no? Poder modificar la posición, la ubicación de las estructuras que van a soportar carga, o el tema de los muros, tomando en consideración todo ello. Columnas débiles, ¿no? El tema de columnas débiles lo vamos a ver cuando hay un diseño sísmico de pórticos especiales, intermedios a un sistema resistente formado de vigas columnas, ¿no? Donde busca este mecanismo, lo que va a buscar es la disipación, disipar energía por efecto de los sismos, ¿no? Se produzca en las vigas y no en las columnas, que es las que más fallas pueden darse, ¿no? Eh, Vamos a identificar dentro de ellas dos tipos de fallas o daños, ¿ya? Y efectos de columnas cortas también. El tema de efecto de columna corta para poder explicar. A ver, el efecto. Vamos a, vamos a suponer que aquí tenemos una losa y columnas. Cuando estas columnas, ¿no? Columnas de menor resistencia flexional, o sea, cuando estas columnas no están diseñadas para poder soportar cargas de torsión o de flexión, entonces estas van a tener que colapsar. ¿Ya? Resistencia a la flexión. Recuerden, dentro de la losa vamos a también identificar esta. Dentro de la losa podría estar embebido el tema de la viga. ¿Ya? Entonces, cuando el diseño de la columna no toma en consideración el tema de la resistencia flexionante, porque una columna, ¿ya? A ver, les explico acá, repito, una columna casi siempre, ustedes saben que va a hacer transmitir carga, esta trabaja a compresión. Pero también se toma en consideración la flexión y en algunos casos hasta la combinación de ellas, que genera la flexocompresión. No, no en algunos casos, siempre la flexocompresión, disculpen. La flexocompresión, ¿no? Compresión y flexión van a ser los esfuerzos que va a estar sometida casi siempre las columnas, ¿ya? Y la flexión básicamente se va a dar cuando ustedes tengan que extender longitudinalmente la columna, esta pues va a tener cambios en cuanto a su resistencia flexional, tener momentos.
¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hay columnas cortas? Pues las columnas cortas, lo que pasa es que yo tengo una edificación y de la edificación no sé, se me ocurre ventanas, instalar ventanas. ¿Ya? Ventanas. Pero estas ventanas siempre van a ir de la mano siempre van a ir de la mano pues de columnas o de estructuras. Esto mucho se ve en colegios esto. Entonces, a pesar que en la parte inferior miren, la columna es una sola, el color celeste con el color amarillo es una sola. Lo que está de color azul es una ventanas. Pero como se engloba, el color verde se engloba con parte de la columna, en la parte superior hay una cierta parte que es un cierto tramo de la columna, sigue siendo la columna, es una sola estructura con la parte celeste, pero como queda un cierto tramo corto, reducido, esto ya es como si fuera un empotramiento, esta va a tender a fallar y lo que va a hacer es esta zona de amarillo empieza a fallar. Entonces ese es el efecto columna corta, ¿no? Empieza a producir daños y bueno, sabemos que después de la columna vienen las vigas. Va a generar dificultades. Entonces todo esto hay que básicamente el tema de columna corta, ¿cómo se puede corregir? Bueno, extendiendo las dimensiones de la estructura que estamos planteando, ¿no? Bueno, atrás. Extendemos y de esa manera podemos corregir el tema de columna corta, que es un daño muy frecuente ante sismos por respecto a esta condición que tiene la edificación. ¿Ya? Pisos blandos. ¿Ya? Pisos blandos tiene que ver con el estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? El estudio de mecánica de suelos tiene que hacerse por un equipo bueno, por así decirlo, un equipo entre ingeniero, técnico, por el tema de toma de muestras, ¿no? A través del estudio de mecánica de suelo yo puedo identificar el tema de pisos blandos. Pisos blandos es un piso que va a recibir la carga de la estructura de la edificación y este va a tender a sentarse, a hundirse y va a generar fallas dentro de la estructura, ¿no? Estos pisos o niveles son más vulnerables al daño sísmico, ya, transmisión de la carga sísmica también, recuerden que viene desde abajo, debido a que tienen menor rigidez, ¿no? Menor resistencia, o ambas cosas a la vez, y pueden traer a una diferencia de alturas entre pisos y a la interrupción de elementos verticales en el piso. ¿Ya? Entonces, básicamente por el tema de estudio de mecánica de suelos. Redundancia. Vale de letra. ¿No? Es una estructura que busca que la resistencia a las fuerzas dependa de un número importante de miembros resistentes. Puesto que cuando se cuenta con un número reducido de miembros, o sea, poca redundancia, la falla en algunos puede tener como consecuencia el colapso parcial durante el sismo. En ese sentido, se debe buscar que la resistencia a las acciones sísmicas se distribuya en el mayor número de miembros resistentes, ¿no?
En el caso de columnas, hay que hacer una distribución adecuada del tema de la ubicación de estas columnas para evitar el tema de redundancia. Excesiva flexibilidad estructural también es otro daño frecuente dentro de lo que es el tema de la configuración estructural. La excesiva flexibilidad ante acciones sísmicas induce a grandes deformaciones laterales de diferentes pisos, conocidas como deriva, las que se han indicado, cuya consecuencia se manifiesta, las derivas, si son muy enlongadas, muy superiores a lo planteado por la normativa, pues estos elementos van a generar daños en los elementos no estructurales adosados a niveles contiguos, ¿no? Superar la deriva permisible. ¿Ya? Y la inestabilidad de los pisos flexibles o del edificio general. Se debe verificar el coeficiente de estabilidad, el tita, e incluir los efectos del P delta. Ya eso lo vamos a detallar con mayor énfasis y características al momento de analizar. Excesiva flexibilidad del diagrama, o sea, el piso, la losa, el material, relación largo ancho, también es aberturas, ¿no? El tema de poder hacer ductos o ductos para escalera, ductos de ventilación, de iluminación, eso también genera dificultades. Riesgo torsional, torsional viene de generar torsión, ¿no? Momentos en diferentes sentidos, el mismo eje, ¿no? La torsión produce una excentricidad, el centro de masa, centro de rigidez, y esto puede generar una posición de elementos rígidos de manera simétrica, ¿no? Eso es lo que genera ese riesgo de torsión, poder rotar y como rotan en diferentes sentidos los momentos, pueden generar fallas, ¿no? Fracturas dentro de los elementos estructurales. Vamos a ver colocación de grandes masas, forma simétrica con respecto a la rigidez y combinación de situaciones anteriores que hemos visto. ¿Ya? A ver, vamos a continuar viendo el tema de sistemas estructurales, eso es lo que había trabajado. Miren, los sistemas estructurales, voy a continuar con esto. Los sistemas estructurales ustedes lo van a encontrar en la norma E030. ¿Sí? Como ustedes vimos también, ¿no? Vimos los sistemas estructurales que están planteados ahí. ¿Sí? La E030 la norma de sismo resistente, perdón, ¿ya? Sistemas estructurales que contamos. Vamos a empezar con el número 1, que es un sistema de albañilería. ¿Ya? Albañilería confinada. ¿Ya? Cuando ustedes escuchen el término confinado, es una estructura que va a estar encerrada. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo, muro de albañilería confinada, significa que va a estar encerrado por elementos estructurales. ¿Cuáles son? Columna,
columna viva. Ahí está. Es un elemento confinado, un sistema de albañilería confinado, ¿sí? Que de todas maneras engloban o encierran. A ver, le voy a poner texto por acá. Este es el muro. Lo que está aquí, la viga. Y esta es la columna. ¿Ya? Según norma, este sistema confinado, según E030, me indica que yo puedo trabajar hasta 5 pisos. Perdón. Según la... Bueno, está establecido, lo indica qué tipo de sistema dentro de la E030, pero también detalla que hasta 5 pisos con la E070, que es la norma de albañilería, ¿no? ¿Se pueden hacer más pisos? Sí, se pueden hacer más pisos. Ya salió el texto. Ya, siempre y cuando se sustente a través de la memoria de cálculo, de memoria de cálculo estructural, ¿no? Que se puede extender de repente a más pisos, 7, 8, ¿no? El cálculo estructural donde se va a identificar un comportamiento sísmico. Comportamiento sísmico sea el correcto, ¿no? Aquí en el sistema de... Voy a reducir un poquito, allá. Sistema de muro. En el sistema de muro vamos a tener su principal elemento. El principal elemento es la unidad de albañilería, o sea, el ladrillo. No solo el ladrillo. Cuando nosotros hablamos de unidad de albañilería, hay unidades de albañilería de piedra, ¿no? Hay unidades de ladrilla de bloque, unidades de albañilería de ladrillo de arcilla o ladrillo bueno, el ladrillo de concreto es el bloque, ¿ya? El ladrillo de concreto es el bloque, porque ¿cómo reconocen un bloque? Pues ya no pueden levantar con una sola mano, pesa más de 2 kilos, muchas veces es industrializado. Entonces, si acá indicamos el tema de unidad de albañilería, allá. Entonces, la unidad de albañilería vamos a tener a ver, aquí vamos a tener dos tipos de ladrillo que podemos trabajar, ¿sí? El ladrillo artesanal y el ladrillo industrial. ¿Cómo reconocen al artesanal? Pues el ladrillo, otro color. El ladrillo artesanal, perdón.
A ver, para que, ¿cómo hacemos? Bueno, me voy a demorar más dibujando. El artesanal, voy a un lápiz por acá. El artesanal es de esta forma. Bueno, un aprox. No, no funciona ese lapicito. El ladrillo artesanal tiene la característica que en la parte superior tiene una hendidura, o sea, tiene una cavidad, ¿no? El artesanal. Y esa cavidad no debe superar, ¿no? El artesanal no debe ser mayor, o sea, en cuanto a volumen. Perdón, no en cuanto a volumen, en cuanto al área, ¿no? De la base del ladrillo, no tiene que ser superior, no superior el área de la base, no superior al 30%. En el caso del industrial, bueno, el más representativo de los industriales vamos a tener al ladrillo King Kong. King Kong 18 huecos. Los huecos son tubulares, ¿no? Son como tubos, pero son verticales las aberturas. Ahí esa es la tubería son las cavidades de 18 huecos. ¿Ya? Este ladrillo, por ejemplo, el artesanal, podría estar, en cuanto a resistencia, podría oscilar hasta un 35 kilogramos por centímetro cuadrado. En muchos casos, el tema del ladrillo King Kong, oscila alrededor de 65 kilogramos centímetro cuadrado en cuanto a su resistencia a la compresión. ¿Ya? Y no se recomendaría usar pues el pandereta. El pandereta es el ladrillo que va, pero ya por este sentido, en forma cuadrada, ¿no? El pandereta tiene 6, viene acanalado, pero el ladrillo pandereta es para el tema de distribuir ambientes, tabiquería. Ese sería su uso correspondiente. ¿Ya? Entonces, además de ello, nosotros tenemos un sistema 2, como de acá. El sistema 2 es un sistema de pórticos. Bueno, como ya les expliqué algo de esto, es el 2. No les adelanté, ¿no? El pórtico, bueno, el nombre lo dice, una portería, ¿no? Está conformado por columnas y sobre las columnas las vigas. Es un pórtico. Ya, acá hay un detalle, el pórtico no le va a transmitir carga, no le va a pasar carga al muro, ¿sí? Simplemente van a trabajar columna viga y bueno, la losa que le va a transmitir la carga a la viga, ¿no? Y la columna en el primer nivel va a transmitir directamente la cimentación para poder soportar o tener
dentro de ellos su carga admisible, en el caso del suelo, que se ve con el estudio de mecánica de suelos. ¿No? Para este sistema no hay un número, ¿ya? No hay número de pisos. La desventaja mayor es que es un sistema muy flexible. Hay que tomar en cuenta esto. Y el ser flexible conlleva, ¿sí? Conlleva a que presente desplazamientos, ¿no? Y estos desplazamientos, como lo hemos llamado, son las derivas. Desplazamiento, ¿no? Se deriva ya sea la edificación o se deriva el elemento estructural y va a conllevar a que este desplazamiento pues en algún momento genere el colapso. ¿Ya? Lo que se recomienda aquí, lo otro, el sistema porticado, se me olvidaba, el sistema porticado. El sistema porticado hay que tener en cuenta la calidad del edificio, ¿no? La calidad en la construcción. En construcción o proceso constructivo, de los elementos estructurales. Ya como van a ser elementos que van a transmitir carga directamente, entonces se tiene que tomar en cuenta todo ello. Voy a pasar al siguiente. También tenemos, vamos a poner aquí número 3, sistema de muros. Sistema de muros estructurales. Un sistema de muro estructural, bueno, el muro estructural es placas, ¿no? Cualquier placa. Nos representa cualquier placa. ¿Ya? O sea, pero bueno, las placas de concreto armado, ¿no? Concreto armado. Como si ustedes tienen una columna, bueno, la placa que se diferencia de la columna, que es más alargada, ¿ya? Esta placa, no se olviden, tiene armadura, elemento estructural o muro estructural. Muro de albañilería se diferencia con la estructural porque albañilería, bueno, ladrillo o unidades de albañilería, no solo ladrillo, puede ser piedra, puede ser adobe, también es unidad de albañilería. Ya cuando les especifica muro de albañilería de muro de arcilla, ya es otra cosa. ¿Ya? Entonces, armadura, ¿no? La placa lleva armadura.
una armadura de acero, varilla de acero dentro, ¿no? Aparte del concreto. Esa es la característica. Vamos a tener el cuarto sistema. Aquí el cuarto es muy usado hoy en día, el sistema dual, el concreto, bueno, le pongo aquí, concreto armado. Un sistema dual, así se le conoce. Dual porque hay dos sistemas en uno. ¿Sí? ¿Qué sistema? El sistema de muros estructurales. Muros estructurales y pórticos, ¿ya? Los dos anteriores, muros estructurales y pórticos. ¿Ya? Y por último, voy a indicar aquí 5, sistema. A ver, me dice sistema. Allá, sistema de muro, deductibilidad limitada. ¿Ya? Esos dos, esos 5 sistemas que ustedes están identificando. ¿Ya? El tema de la placa, también se me olvidaba, tiene que mantenerse a lo largo de toda la estructura. Bueno, en este tema vamos a dejar una tarea para la semana, para esta, ya aparte, para esta semana, en la tarea 1 me van a presentar en un grupo de 3, ¿ya? Un grupo de 3. Van a presentar un plano, o planos en todo caso, porque puede haber varios, planos de distribución. Los planos de distribución ustedes van a encontrar son planos de arquitectura, de la especialidad de arquitectura. Ya, especialidad de estructura. Ya, perdón. Especialidad. Especialidad de arquitectura. Ya. Plano de distribución. ¿Ya? De los 3 niveles. Si ustedes creen conveniente lo pueden presentar en un solo plano. La cuestión es que vamos a hacer una verificación. ¿Ya? Si pueden sacar todo el proyecto, mejor todavía. Todo el proyecto de edificación. ¿Ya? Entonces con eso vamos a poder hacer identificación de la configuración estructural. ¿Ya? Y de repente ese mismo plano les sirve para su curso de arquitectura. Identificación de la configuración estructural, eso es lo que vamos a llevarlas. Vamos a revisar la siguiente semana. Y la parte 2, vamos a ponerle parte A. Parte A. Esto lo presenta nomás, ya quiero verificar. En la parte 2 de la evaluación, ya, de la parte 2 de la evaluación ustedes van a presentar un informe, no tan complejo, un informe respecto a sistemas estructurales. ¿Ya? Que se identifiquen características, quiero que esto quede muy claro, identifiquen características de los sistemas, de los distintos sistemas. Y también quiero fotografías, o imágenes en todo caso, imágenes. Si pueden sacar fotografías de alguna edificación en Jaén, ideal, sería conveniente para poder discutirlo en clase. Imágenes de ya, eso sería para la próxima semana. Muy bien, con esto nos vamos a quedar y voy a pasar a tomar lista. Voy a
A ver, voy a cortar el